Los últimos días han sido unos días, por un lado, de fiesta en Israel, no solo la Pascua judía, sino también esa época de Ramadán y también se festejaron las conmemoraciones de la Semana Santa en Israel, en especial en Jerusalén, algo que sucede prácticamente cada 30, 33 años, que las tres conmemoraciones coinciden. Y en ese sentido ha generado mucha tensión lo que ha sucedido y es que han habido incluso algunos cohetes que han sido lanzados desde Gaza a Israel. Hace 2 días fueron lanzados cohetes de Líbano a Israel y Israel ha sido de cierta manera condenado por las supuestas acciones que creo no están bien clarificadas sobre las acciones de Israel en el monte del templo, en específicamente en la mezquita de Al-Aqsa. Y para entender esto, que creo que es algo que mucha gente me lo ha preguntado, quiero platicar de algunos puntos bien básicos. Lo primero es que Israel desde 1967 tiene cierta soberanía, es la fuerza encargada del orden en todo lo que es Jerusalén, incluido la ciudad vieja, pero hay una autonomía sobre cada lugar religioso en Jerusalén. Y la autonomía, la autoridad en Jordania, se ejerce la autoridad sobre la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Es interesante porque estamos hablando de lugares pegados unos con el otro. Una persona que esté en la explanada de las mezquitas puede voltear y ver hacia abajo el muro de los lamentos. Y unos metros después, unos cientos de metros, puede llegar a la Vía Dolorosa en Jerusalén y ver las conmemoraciones de la Semana Santa. Entonces, estamos hablando de un lugar muy pequeño que tiene muchísima actividad religiosa en este momento. Y lo importante aquí entender es que Israel tiene hoy en día la responsabilidad del orden en esa zona y la decisión sobre qué rito o qué rezos se hacen o incluso qué remodelaciones se llevan a cabo, qué mantenimiento se llevan a cabo en cada lugar, depende o hay grupos que tienen autonomía. Vamos a decirlo, Israel tiene autonomía en la parte del Muro de los Lamentos y Jordania tiene autonomía en la parte de las mezquitas. Cuando se junta el Ramadán, empiezan a haber dentro del mundo árabe musulmán mucha incitación y mucha amenaza en cuanto a las posibles acciones que pudiera tener Israel. Y es que aquí hay un mito interesante, y es que muchos sostienen en el mundo árabe que Israel quiere judaizar y quiere apropiarse al siguiente nivel de la explanada de las mezquitas, porque como todo mundo sabe, era el lugar donde se encontraba el primer templo de Salomón y el segundo templo, que fue destruido ya casi hace 2000 años. Entonces, para muchos, Israel tiene la intención de construir el tercer templo ahí. Que hay algunos judíos que incluso les encantaría que sucediera por sus manos. Entonces, cuando viene el Ramadán, empieza a haber una advertencia de parte de los líderes, de algunos líderes religiosos musulmanes, de hay que tener cuidado con los judíos. Entonces, ¿quién es el que decide si pueden entrar judíos al monte del templo o no? Pues lo decide la autonomía árabe que está ejerciendo la autonomía y la autoridad sobre ese lugar. Entonces, para muchos en Israel es algo para muchos judíos es algo no entendible, ¿no? Que yo le tenga que pedir permiso a un líder musulmán para poder entrar a un territorio donde el orden esté ejercido por la autoridad israelí. Entonces, hay cuotas y durante toda la historia suben algunos judíos, al año suben unos 4,000, 5,000 judíos, y cada vez hay más judíos que quieren subir a rezar al monte del templo. Es importante aquí aclarar, hay turismo y hay visita de rezo. Incluso para el turismo, en la zona, en la explanada de las mezquitas, hay que pedir permiso para entrar. No existe judío que no entre a la explanada de las mezquitas si no está autorizado por el liderazgo religioso que ejerce la autonomía ahí. Entonces empieza a haber unas ganas adicionales de que judíos suban a rezar cuando es la Pascua judía. ¿Y por qué? Porque en los tiempos del templo, se hacía un sacrificio, que era el sacrificio de la Pascua, el sacrificio de Pesaj, y algunos quisieran acercarse de la manera más eh, posible a la zona donde se llevaba a cabo ese sacrificio. Entonces, hay una solicitud de más judíos cada vez para subir a tener algún rezo en la explanada de las mezquitas
y todo eso se hace en coordinación con las autoridades musulmanas. Los grupos judíos que quieren subir, lógicamente empiezan a hacer presión al gobierno israelí para que les dé permiso. Y eso genera un discurso, incluso de incitación a la violencia, de parte de los líderes religiosos musulmanes, de algunos, no solo en la explanada de las mezquitas. Y es cuando algunos jóvenes se preparan para atacar la visita de estos judíos al monte del templo y se preparan con piedras y armas molotov dentro de la propia mezquita, previo incluso al inicio de la Pascua judía. Y viene el momento en el que se calienta la situación y estos jóvenes árabes que prepararon sus piedras y sus bombas molotov las empiezan a lanzar, empiezan a destruir el orden dentro de las mezquitas, y es cuando la policía israelí tiene que entrar. Para muchos la policía israelí no representa el orden. Para muchos en el mundo lo que tratan de ver con la policía israelí es que la policía israelí lo que está haciendo es negando el derecho de los musulmanes de rezar en la explanada de las mezquitas, cuando lo que está haciendo la policía israelí es prácticamente mantener el orden en ese lugar, no solo para que puedan haber visitantes, sino para que los propios musulmanes puedan tener libertad de credo. Entonces el mundo empieza a decir, no puede ser Israel que metió la policía, hay que hablar con Jordania, hay que explicarle al mundo, hay que explicarle a la ONU, y se empieza a generar, diría yo de manera muy triste, una cantidad de especialistas que empiezan a traer pruebas cómo es que Israel está tratando de eliminar el status quo en la explanada de las mezquitas para judaizar Jerusalén, lo cual no está sucediendo. Incluso hoy en día está prohibido que judíos visiten la explanada de las mezquitas, porque ya terminó la Pascua judía y ahorita es el Ramadán. Y esto ha sucedido durante años, no solo es en el gobierno actual, en el gobierno incluso de Netanyahu, que podría decirse que es mucho más de derecha que el gobierno actual, los judíos tenían prohibido ya en el Ramadán subir y tener rezos en la explanada de las mezquitas, en la explanada del monte del templo. Entonces, lo primero que hace Israel es esclarecer este tema. Es muy importante, Israel, que lo esclarezca ante los líderes mundiales y entender que no podemos ver el video de la policía israelí tratando de resguardar el orden, como dirían otros que sería la policía israelí que quiere judaizar Jerusalén. Al contrario, lo que se quiere es orden y que haya libertad de prácticas religiosas para todos. Y eso es lo que está asegurando Israel. Israel no se cansa de decirlo y de explicarlo. Son llamadas entre líderes internacionales. Es interesante, pero esto llega a tal nivel que tiene que ser el contenido de la llamada del primer ministro de Israel, Naftali Bennett, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bennett le tiene que hablar a Biden y decirle, lo que estamos haciendo es que haya orden, no estamos provocando que se judaice Jerusalén. Entonces, cuando vemos el mundo judío, tenemos que identificar muy claro, y eso les pido en los videos, una cosa es la policía israelí, otra cosa es el gobierno israelí, pero otra cosa muy diferente son aquellos judíos que quieren rezar en la explanada del templo. Y si van a rezar en la explanada del templo de las mezquitas, lo que van a hacer es, con permiso de la autoridad autónoma que hoy en día está ejercida por la autoridad religiosa musulmana en la explanada del templo. Esto genera muchísima tensión, se empiezan a calentar las redes sociales y viene un grupo terrorista que dice, de aquí me voy a subir, de aquí yo me encanta esta situación, yo soy el defensor de Jerusalén. Y es Hamas quien está hoy en día a cargo de la Franja de Gaza, quien dice, yo me voy a encargar de defender a Jerusalén, no solo de que no se judaice, sino de liberar Jerusalén y liberar al-Aqsa. Empieza una tensión muy fuerte dentro de Gaza, incluso para lanzar cohetes en contra de Israel. Ojo, en la misma Franja de Gaza hay diferentes grupos, está Hamas y está la Yihad Islámica, una más extremista que el otro. Entonces Israel espera que haya orden y que Hamas pueda tener orden en la Franja de Gaza para que no haya cohetes hacia Israel. Empiezan a haber grupos que están completamente alineados con Hamas en el sur del Líbano, con permiso de Hezbollah. Y tuvieron el intento de lanzar 2 misiles. Y por otro lado, tenemos árabes israelíes, que desgraciadamente ya hace un año, en mayo del año pasado, hubo problemas internos en Israel, en las propias ciudades donde viven árabes y judíos juntos. Entonces hay, como los atentados que ya vimos, que la tensión sigue existiendo, árabes israelíes, incluso árabes de la margen occidental, que quieren entrar a Israel y llevar a cabo atentados. Entonces Israel tiene que, por un lado, y esto es importante porque estamos en días todavía complicados, tiene que mantener el orden, que el status quo
la libertad religiosa se siga asegurando en todas las partes de Jerusalén y que la gente que realmente se quiera acercar a rezar de acuerdo a su credo pueda hacerlo en el Muro de los Lamentos, en la expresión de las mezquitas, en la Vía Dolorosa, en la iglesia del Santo Sepulcro. Todo el que quiera acercarse lo puede hacer. Ese es lo primero, para eso están las fuerzas de seguridad de Israel. Lo segundo es esclarecer, explicarle al mundo que Israel no tiene intención de judaizar esa parte de Jerusalén. Israel desde su creación, en la declaración del Estado, desde su creación en 1948, hay un compromiso con la libertad religiosa. Lo segundo es, Israel tiene que tener una actividad de seguridad muy importante en esta época. No se puede permitir que aquellos que ya llegaron al límite en el extremo de querer atentar contra los ciudadanos israelíes lo puedan hacer. Y es por eso que hay las misiones o las operaciones que estamos viendo en la margen occidental o las respuestas incluso fuertes que tiene Israel en contra de los ataques que hay de misiles en contra de Israel desde la Franja de Gaza y desde el sur del Líbano. Pero muchos de los palestinos entran todos los días a trabajar a Israel, ya sea de la Franja de Gaza o de la margen occidental. Estamos hablando de que ya hay casi 20,000 permisos para que palestinos de la Franja de Gaza entren todos los días a Israel. Y curiosamente, solo estuvo 2 días cerrado el cruce de la Franja de Gaza para Israel para trabajar por lo tenso que estaba la situación, y hoy fue reabierto. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que estamos en una época tan fuerte, tan retadora en cuestión de seguridad, y que Israel abre los cruces para que los palestinos puedan entrar a trabajar? Y aquí es importante, Israel está haciendo una diferenciación muy clara entre la población civil palestina, que lo que quiere es trabajar, rezar y mantener a su familia, y la población o los grupos terroristas que lo que están tratando de hacer es atacar a Israel. Lo mismo pide Israel. Israel le pide al mundo lo mismo. Y es que cuando veas una imagen de un policía israelí en la mezquita o la imagen de un soldado israelí en un cruce, te venga a la mente la idea de seguridad. No es seguridad solo para los judíos, es la seguridad para que se pueda mantener esa libertad religiosa, esa seguridad para que pueda la gente ir con sus hijos a los rezos, como sucedió la semana pasada con la tradicional bendición de los sacerdotes para los judíos en el Muro de los Lamentos. Entonces, para entender lo que está pasando, creo que hay que entender qué representa cada imagen y cada personaje que está ahí en los hechos que estamos viendo, y ver cómo se tiene que mantener, por un lado, la comunicación abierta con los líderes internacionales, por otro lado tiene que haber orden, y por otro lado tiene que haber de la mayor manera posible libertad de reunión y libertad de ingreso y libertad de acceso, ya sea para trabajar o para rezar. Esperemos que el gobierno de Israel logre mantener esta paz complicada durante estos días. El Ramadán está por terminar, unos días más o menos una semana. La tensión va a bajar y podemos, si Dios quiere, pasar el capítulo y decir que este año ya lo logramos, a diferencia de lo que pasó el año pasado. Conocer Israel de cerca es un reto espectacular. Te pido, por favor, si te gusta, que te suscribas y que puedas ayudarnos a poder seguir haciendo este trabajo. Gracias. No te me vayas tan rápido. Ajá. Tengo una pregunta que mucha gente se hace, no solamente ahorita. Hablaste de que aventaron unos cohetes desde el Líbano y también hubieron cohetes en la Franja de Gaza. Lo dijimos mucho cuando yo vivía en México. Si eso pasara, un pequeño cohetito de México a Estados Unidos, probablemente se hace una guerra completamente. Aquí pasaron 4 o 5 cohetes y seguimos adelante. Y entonces la pregunta va por dos lados. Una es, ¿en qué medida estos cohetes nos pueden indicar una escalada de este problema? Y la segunda pregunta es, ¿por qué esto ya, o de qué manera esto se vuelve ya algo normal? De bueno, dos cohetes no cayeron en el campo y no pasa nada y seguimos adelante en las vidas.
No es normal. Llevaban muchísimos meses sin que eso sucediera. Incluso los personajes, eh, el ejército, los servicios de inteligencia que nos explican esto, eh, primero que nada, hay una respuesta muy fuerte de Israel a cada intento de lanzamiento. No es normal y la respuesta siempre va a existir. Dos, Dijiste intento de lanzamiento, pero incluso intento de lanzamiento. Cuando hay lanzamientos también, pero incluso intento de lanzamiento. Cuando hay intento de lanzamiento es si la inteligencia israelí sabe que se están preparando grupos para lanzar ataques de misiles en contra de Israel, la inteligencia de Israel no lo va a permitir que suceda. Y si hay que entrar a las ciudades para evitar eso, se entra a las ciudades. Entonces, primero que nada, Israel está dedicado a la defensa de su población y de su territorio. Y eso es un trabajo de todos los días. Que no sucedan cosas no quiere decir que no hay intentos, al contrario, hay muchos intentos y el gobierno de Israel con sus fuerzas de seguridad los elimina. Ahora, que sea normal o no sea normal, depende también del orden que pueda tener Hamas sobre su población. Aquí es una cosa muy importante que quiere Israel ejercer, y es que el liderazgo palestino, ya sea la Autoridad Nacional Palestina en la margen occidental o Hamas en la Franja de Gaza, ejerzan su autoridad y no permitan una escalada de violencia. Por lo pronto, ellos no quieren una escalada en la violencia, no lo quieren. Hasta ahorita no ha habido muestras de que eso suceda. Israel no está interesado tampoco en una escalada de violencia. Si los ataques que empezamos a ver se empiezan a convertir en unas ganas de una escalada de violencia, Israel va a hacer todo para que esto no suceda y no haya escalada de violencia. Hay que entenderlo, no que veamos acciones fuertes de Israel quiere decir que no las hay, al contrario, hay muchísimas presiones. Y la primera presión que existe también es evitar antes de que suceda y también tratar, porque ¿qué es lo que sucede aquí? Si yo dejo o hago una diferenciación importante de la población civil que no tiene interés en atacarme y ve la población civil que no estoy siendo castigada, pierde un poco de valor las acciones de estos grupos terroristas en la Franja de Gaza, y este es el juego actual de Israel que hasta ahorita parece que está funcionando. No hay nada seguro, pero definitivamente si le preguntas a un residente de los poblados israelíes que están alrededor de la Franja de Gaza o aquellos residentes en el norte que recibieron el par de misiles del sur del Líbano en el fin de semana, ellos esperarían de Israel una respuesta más fuerte, puede ser. No son decisiones fáciles, esperemos que esto se mantenga bajo de la mejor manera posible. Y me recuerda una pregunta que me hicieron. Si no existiera el escudo protector, le llaman en Israel Kipat Barzel, la, la, eh, la tecnología israelí que ataca los misiles, créanme, esa solución israelí de defensa no solo es que protege a los ciudadanos israelíes, protege también a los ciudadanos palestinos, porque eso provoca que no hayan daños, que no haya muertes, que los misiles sean destruidos antes de tocar territorio israelí. Cuando eso sucede, quiere decir que el lanzamiento no fue nada más que un lanzamiento. Nada más imagínense si no existiera esa defensa y los misiles atacaran o lastimaran de manera muy sustancial a la población israelí, ahí sí la respuesta tendría que ser mucho mayor de Israel y estaríamos en una escalada de violencia. Es por eso que incluso la defensa israelí, siempre es importante entenderlo, los sistemas de defensa israelí hoy no solo defienden Israel, defienden también al palestino civil normal que quiere llegar a trabajar, porque si no fuera por eso no pudieran estar abiertas las fronteras para que llegaran 20,000 casi de la Franja de Gaza a trabajar en Israel. Entonces es un tema muy complejo y ya se están por pasar los días, esperemos que siga cada vez más leve la situación.